Bueno, gracias por estar aquí, gracias al grupo de dermatología de ABEPA por mantener año tras año la actividad de nuestra especialidad y por invitarme amablemente siempre a participar y a colaborar. Pedro Javier es uno de los motores de este grupo y de la cordialidad que existe entre los dermatólogos o los que trabajamos en dermatología en España, que lo hace todo mucho más fácil y agradable, ¿no? Al final es una reunión en la que compartimos casos, experiencia, pero también en muchos casos es una reunión de amigos que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y esto siempre es agradable, ¿no? Yo la verdad es que he tenido un invierno y una primavera un poco intensos, ¿no? Después de unos años en Estados Unidos, la vuelta aquí ha sido bastante, como llevaba años sin hacer muchas charlas y tal, se me ha acumulado un poco de trabajo. Me he dicho, tienes unos temas pendientes y no sé si acabaré volviendo a Estados Unidos. Antes de empezar con los temas en concreto, dejadme que agradezca de una forma no protocolaria, sino más sincera a Affinity y a Zoetis por la sponsorización de estos precongresos, ¿no? No solo por una cosa que es poco usual, que es esta fidelidad que hacen año tras año, decir, bueno, estamos con vosotros y que lo facilitan de todas las formas, que yo creo que es realmente de agradecer, ¿no? No es una cosa que pilles a uno y digas, oye, ayúdanos a contar, sino que sabes que están y que puedes contar con ellos. Y yo creo que esto se lo debemos agradecer. También, y muy especialmente como ponente, por la libertad que te dan para presentar cualquier tema, ¿no? Es decir, en general, lo que es más habitual es que te digan, bueno, organizamos un congreso, esto tiene un impacto y unos costes grandes, el online, las salas, los ponentes y todo, y te acaban diciendo, bueno, pues claro, sabes que nosotros vendemos estos chupetes y estos collares y nos gustaría que salieran de alguna forma o tal, y esto, quieras que no, de alguna forma condiciona todo lo que va a ser la sesión, ¿no? Con Affinity y con Zoetis es muy fácil hacer lo que realmente consideras que es mejor, ¿no? Es decir, que no anteponen, es decir, pero que salga esto, salga lo otro, que digas estos temas, que hay algunos que a lo mejor pues ya se han tratado o no son tan interesantes y te dan la libertad de decir, pues hacer algo que interese a la gente, ¿no? Y en parte el tema de hoy entre Ramón, un poco con Pedro Javier y los organizadores, lo decidimos por el interés que pueda tener. Es decir, vamos a ver algunos casos clínicos, vamos a hacerlo más interactivo, vamos a ver cosas nuevas y esto se agradece, aunque es verdad que detrás de algunos casos pues no hay ni un alimento preparado, ni un fármaco especial, ni nada, pero pensamos que puede ser y yo se lo quiero agradecer especialmente porque nos lo ponen muy fácil, ¿no? En principio, la idea era traer cosas relativamente nuevas o relativamente interesantes. No sé si se podrá bajar un poco la luz aquí o tenemos que estar con este nivel de iluminación. Un poquito, si puede ser, ¿eh? Y por tanto, yo os he traído primero una charla con algunas enfermedades que se han descrito recientemente para discutirlas con vosotros. La mayoría sois dermatólogos o trabajáis especialmente en dermatología, un poco para combatir estas enfermedades. Y luego, tanto Ramón como yo, Ramón va a hacer una especial centrada más en prurito, enfermedades pruriginosas y nuevos abordajes al prurito. Y luego, así está muy bien, sí. Gracias. Y luego, los dos hemos seleccionado 3 casos clínicos que hemos visto en el último año interesantes, ¿eh? Luego ya hablaré de estos casos clínicos, ¿no? Hay muchas enfermedades que se han descrito recientemente en los últimos años y hay algunas que hay un caso descrito o 2. Entonces tampoco sabes si esta enfermedad es una cosa especial, una variante rara de otra, si no se ha consolidado, etc. Y por tanto yo he elegido enfermedades que creo que está claro que van a existir, que van a seguir en los libros, que están bien definidas,
que he visto personalmente y he diagnosticado, y por tanto que yo creo que tienen una cierta consistencia y que podéis ver en las clínicas, ¿no? Y una es la dermatosis liquenoide psoriasiforme, que creo que algunos habéis visto por lo que yo sé. Otra es el lupus eritematoso mucocutáneo, que también es como una expansión de lo que es el lupus eritematoso en medicina veterinaria, porque luego veréis que hasta ahora había solo unos ejemplos y ahora ya tenemos todos los tipos de lupus bien descritos y bien documentados en el perro. Y luego hablaré un poco del síndrome de Sweet, que ha quedado ya bien confirmado en el perro como una dermatosis neutrofílica relativamente importante, ¿no? Y cada uno intentaré daros un poco de información de lo que hay, cómo identificar la enfermedad, un poco las controversias o los temas todavía pendientes, y os enseñaré un caso clínico para que podáis reconocer cómo se presenta esta enfermedad. La dermatosis liquenoide psoriasiforme está en los libros desde hace bastante tiempo. Es un patrón reactivo cutáneo muy especial, muy característico macroscópicamente, que ahora se sabe que es una reacción atípica frente a infecciones estafilocócicas. No sabemos muy bien por qué se produce, cuál es el mecanismo patogénico que la produce. A partir de las biopsias, lo que ahora yo os enseñaré, se deduce que probablemente son animales que tienen una reacción atípica frente a la infección estafilocócica. Y los últimos casos, casi todos, se han visto en animales inmunosuprimidos, especialmente con ciclosporina. Por tanto, estamos cada vez asociando más este patrón clínico al uso de ciclosporina u otros inmunosupresores. Clínicamente es bastante característico, es decir, son pacientes que desarrollan lesiones primero como unas placas, unas pápulas y luego unas placas eritematosas, confluyentes, con una distribución muy típica, siempre inguinal, abdominal y en pabellones auriculares. Estas placas se hacen más verrucosas y se hiperpigmentan, y los pacientes, aparte de esto, están todos bien. La enfermedad está en los libros desde los años 90, pero con un enfoque equivocado. Es decir, en aquella época, los que lo estudiamos, y yo incluso en algún momento la explicaba, luego dejé de creer, perdí la fe, porque era una cosa un poco extraña, no se veía muy claro la enfermedad. Hasta el año, prácticamente hasta el 2014, que se ha clarificado cómo es. La enfermedad se creía que inicialmente era una enfermedad de Springer Spaniels y Pointers que afectaba a los pabellones auriculares, y se decía que tratamientos con antibióticos, sobre todo con eritromicina, lo resolvían, y estaba en los libros como una cosa rara, tal. Luego se ha visto que este cuadro es más frecuente, se da sobre todo en pacientes tratados o inmunosuprimidos con tratamientos con ciclosporina y probablemente con otros inmunosupresores también, y que está claramente asociado a una infección con el estafilococo coagulasa positivo pseudointermedios. Para que os deis una idea, la mayoría de los casos que yo he visto son perros atópicos, perros que tienen dermatitis atópica de diferentes tipos, que en el curso de un tratamiento con ciclosporina, ahora lo veréis, desarrollan lesiones, a ver si me sale aquí algo, aquí es, aquí, desarrollan en la región inguinal, ahora lo veréis mejor, una serie de lesiones de tipo, primero pápulas eritematosas que van confluyendo, aquí las veis, estas pápulas, que hacen la confluencia de estas pápulas hace que se formen placas bastante grandes, y con el tiempo estas lesiones, aquí lo veis, el aspecto típico de la dermatitis liquenoide psoriasiforme, hace placas que se van hiperpigmentando y se hacen más verrucosas. Es decir, que es una lesión sólida, elevada, que tiende crónicamente a la hiperpigmentación. Aquí lo veis bien, a ver si esto... Hay que insistir un poco. Aquí veis que se está empezando a hiperpigmentar, y aquí veis la lesión característica de la dermatitis liquenoide psoriasiforme. El diagnóstico no es difícil, se basa típicamente en la historia, en el cuadro clínico, en conocer la entidad
y en dos cosas, una histopatología que es muy característica, que ahora veréis, y un cultivo en el que se aísla un estafilococo normalmente coagulasa positivo, los normales, el pseudointermedius, Schläferi o incluso áureos o cualquiera, ¿no? Y el tratamiento es simple y veréis que responden muy bien. Se hace antibioterapia basada en cultivo antibiograma, generalmente también terapia tópica con clorhexidina, y se retira el tratamiento con ciclosporina o con el causante del proceso. Aquí tenéis un ejemplo de esta entidad. Es un mestizo de 3 años de edad, un macho castrado. Este paciente no tenía dermatitis atópica, tenía una hepatitis activa crónica asociada a cobre y una hepatitis fibrosante. Estaba con un tratamiento bastante complejo, tenía bastantes cosas. En Estados Unidos es muy frecuente que tengas pacientes polimedicados que están en múltiple tratamiento, y por esto ellos en general delante de problemas dermatológicos tienden a enviarlo a un especialista, porque dicen, a ver, aquí si voy a arreglar la piel y se va a descompensar otras cosas. Estaba con ciclosporina a 7 miligramos por kilo, una dosis relativamente alta para la hepatitis activa crónica. Estaba con vitamina E como antioxidante hepatoprotector, con D-penicilamina para la hepatitis. Estaba con losartán para una cierta hipertensión que tenía. Y en el curso de este tratamiento largo y crónico desarrolla placas pigmentadas en ingles, muslos, abdomen y cara ventral de pabellones auriculares. El veterinario, la veterinaria, porque era una señora, cree que son papilomas múltiples, porque ahora veréis que la dermatitis liquenoidea psoriasiforme en fase avanzada tiende a un crecimiento verrucoso hiperpigmentado muy característico, y me envía el caso. Es una veterinaria que trabaja allí a una cierta distancia, para que le dé mi opinión y diga a ver qué tenemos que hacer. Aquí lo tenéis al perro, es un perro que se llamaba Toby, se llama porque está vivo, es un caso que no es muy antiguo. Y fijaros lo que ha desarrollado Toby, es decir, todas estas lesiones que veis aquí en región inguinal son placas verrucosas como estas que se ven aquí, mejor en torno al pene o en torno a toda la región prepucial. Aquí también las veis. Ahora las veréis a mayores aumentos. El pelo aquí no las deja ver bien, pero las veremos mejor en la zona prepucial o periprepucial. Aquí veis que en general lo que ya tenía Toby, que es una fase más avanzada que el bulldog que habéis visto antes, son placas verrucosas hiperpigmentadas, coalescentes y en torno a toda la región prepucial. Aquí lo veis. Y en realidad lo que vemos aquí, a ver si sale, hay que moverlo un poco. Aquí veis que esto es la confluencia de múltiples pápulas hacia una placa, y las placas van fusionándose y generando grandes placas verrucosas hiperpigmentadas. Lo mismo se veía en la cara ventral de pabellones auriculares, que es otra de las zonas características. Aquí lo veis, las lesiones verrucosas, y aquí lo veréis mejor en esta diapositiva. Es que se están formando nuevas placas verrucosas. Cuando lo vimos, prácticamente solo nos planteamos dos posibles diagnósticos diferenciales, que fuese una dermatitis liquenoidea psoriasiforme, que era lo más probable. También podrían ser placas pigmentadas virales. Hay bastantes cosas en contra, las placas pigmentadas virales son más pequeñas, pero es verdad que yo he tenido casos con placas víricas pigmentadas muy graves, y por tanto, sobre todo, depende del papilomavirus, que es el 4, sabéis que genera menos lesión, pero el papilomavirus canino 18 genera placas muy graves, por tanto, podría ser. Y bueno, tampoco es una raza muy predispuesta. Sabéis que las placas pigmentadas por papilomavirus se suelen dar en pug, cardinos, razas pequeñitas. Hicimos las dos cosas típicas de identificación de casos de dermatitis liquenoidea psoriasiforme. Uno es hacer un cultivo de la zona, de las lesiones, de la superficie de estas placas eritematosas hiperpigmentadas costrosas. Aquí tenéis el resultado de este
este cultivo. Fijaros que, bueno, es piel, el resultado aquí, a ver si se pone aquí, es piel, resultado final. Estafilococcus pseudointermedios 4 positivos, que es el máximo, es decir, creció muy rápido y en gran cantidad. También, como en muchos casos, crece un bacillus. Recordar que eso es frecuente cuando haces cultivos de piel, crecen varias cosas. Nosotros ponemos la atención en el que es más patogénico y más importante. Y fijaros aquí que os dice, no es meticilino resistente, es decir, no es un problema de resistencia, sencillamente es una infección con un estafilococo, te dice que se puede tratar con cualquier beta-lactámico. Y esta es la imagen histopatológica que combina 3 características muy especiales, ¿no? Esta biopsia, que sí a pocos aumentos os muestra bien lo que se ve. Las placas son la consecuencia de 2 cosas. Una, esta marcada hiperplasia psoriasiforme de la epidermis que veis aquí. Aquí estaría epidermis normal, aquí volvería a ser normal prácticamente. O sea, esta es una de las placas. Esta es una biopsia, aquí acaba la biopsia, un punch de unos 8 milímetros, 8 milímetros probablemente, y esta lesión, la placa esta que veis, está formada por esta hiperplasia psoriasiforme, por unas pústulas que ahora veréis aquí que forman costras y hiperkeratosis, y por este infiltrado que es linfoplasmocítico, sobre todo plasmocítico, ahora lo veréis mejor. Y esta combinación de esos 3 factores no es muy común. Los que hacéis histopatología, es una combinación un poco atípica, en el sentido que lo que se ve es estas costras, se ven estas micropústulas neutrofílicas puras, esta hiperplasia epidérmica típica y fuertes acúmulos de células plasmáticas en la unión dermoepitelial. Fijaros que todo lo que se ve aquí son células plasmáticas prácticamente. Aquí estaría la membrana basal. Aquí vemos también un queratinocito apoptótico, aquí probablemente otro. Aquí está el límite, la interfase entre epidermis y dermis, y fijaros que se ha acumulado toda una población densísima de células plasmáticas pegada a la membrana basal, junto con otra lesión de pústulas de neutrófilos y la formación de costras. El diagnóstico en este caso fue claro, se hizo un tratamiento con cefalexina, se redujo la ciclosporina, de momento estuvo sin ciclosporina un tiempo, y ahora veréis cómo se van reduciendo las placas inguinales muy rápidamente. Es decir, cuando bajas la ciclosporina, introduces el tratamiento antibiótico, responde muy bien, Toby se curó sin problema, y más o menos os he mirado las fichas para dar una idea de cuánto tarda en normalizarse. Tardó unas 6 semanas en ponerse totalmente normal. Y aquí tenéis la primera pregunta. Si se realiza un cultivo bacteriano cutáneo de pacientes con dermatosis liquenoide psoriasiforme, ¿qué pasa? No se aísla ningún microorganismo, se aísla un Staphylococcus coagulasa positivo, se aísla un Staphylococcus pseudointermedios meticilina resistente o se aísla un papilomavirus. Tenéis que marcar en este teléfono, en esta web, ¿no? Una web que se llama www.dermafinity.com, marcar la solución y ahora veremos. Y no pasa nada, los que se equivoquen serán privados de su máster o tendrán que renunciar a él. Si hay una cierta duda, lo más fácil. Ana, si quieres renunciar al título de veterinaria, ahora es el momento. Yo cuando vuelvo mañana a Barcelona, lo liquidamos y queda tu expediente limpio, como una patena, nada. Ya está. Efectivamente, habéis identificado todos que no es un problema de resistencia, es una reacción intensa y atípica frente a un estafilococo, a una infección estafilocócica, una respuesta normal. Y ahora ya podemos saltar a la siguiente. Vale. La segunda enfermedad que creo que está bien consolidada y que se conoce relativamente bien es el lupus eritematoso mucocutáneo. El lupus, aunque como en el caso de la dermatitis liquenoide psoriasiforme hay descripciones antiguas de
algún caso que si miráis en detalle podría ser un lupus, probablemente mucocutáneo. La entidad como tal se ha empezado a describir a partir del 2015, a partir de un artículo publicado por Thierry Olivry, Frank Manovic en North Carolina, en Veterinary Dermatology, y que dice, esos son los criterios diagnósticos del lupus mucocutáneo. Básicamente, la existencia de lesiones erosivo-ulcerativas en membranas mucosas, ahora veréis con qué distribución, y unas características histopatológicas que califican para lupus eritematoso, que también veréis en las imágenes. Como todas las enfermedades autoinmunes, la presentación es en perros de edad media, en torno a los 5, 6, 7 años, con algo de predisposición hacia las hembras. Este es un tema del que todavía no sabemos mucho en veterinaria, porque hay una cierta predisposición hacia las hembras en enfermedades autoinmunes, pero no tanta como en humanos. En humanos la enfermedad autoinmune está muy asociada al sexo femenino. En lupus hay, según qué tipos de lupus, son 90% mujeres y 10% hombres. Y es una enfermedad solo cutánea de ciertas zonas corporales, de uniones mucocutáneas. Estos pacientes no tienen signos sistémicos, las analíticas suelen ser normales, los anticuerpos antinucleares son negativos, es decir, es un problema. Es verdad que algunos de ellos, que tienen lesiones muy graves, pueden tener algo de dolor por la inflamación de la zona, disuria o disquecia, depende de dónde está la ulceración. El prurito es variable. Yo en los casos que he tenido eran bastante pruriginosos y los propietarios mencionaban que, sobre todo en el lupus genital, los perros se lamían y chupaban mucho, pero hay descritos casos con prurito de diferente nivel. Y el cuadro clínico son lesiones erosivas y ulcerativas, normalmente sobre una base eritematosa, que ahora veréis, o hiperpigmentada, es decir, en los casos publicados el patrón más evidente es el que la hiperpigmentación delimita una zona eritematosa con úlceras. Veréis que en algún caso mío que la cosa es a veces diferente y hay hiperpigmentación y por fuera eritema. Y lo más frecuente es que afecten a la mucosa genital o anal. Los casos de mucosa oral o periocular son mucho menos frecuentes. Estos son el cuadro lesional en la publicación de Thierry Olivry. Aquí lo veis que son la forma más frecuente, que es esta, que es la genital, son lesiones erosivas, ulcerativo-erosivas, en torno a lo que es mucosa genital femenina, y como os decía, muchas veces es una región eritematosa con una delimitación hiperpigmentada. Son lesiones bastante bien delimitadas, es decir, que veis que el paciente tiene lesiones en este punto y nada más, o por ejemplo lesiones perianales. Aquí veis el cuadro característico del lupus mucocutáneo perianal y peribucal. A veces estos casos que aparecen en el artículo son muy espectaculares, a veces, sobre todo si ha sido tratado con antibióticos y se ha rebajado la probabilidad de que que haya un componente infeccioso, no son tan aparatosos, y lo que veis simplemente, por ejemplo, en el cuadro genital, testicular, son estas erosiones, ulceraciones y eritema en testículos, o un cuadro que podría ser el de esta perra, también una pastora alemán, como veis por el color, es el bastante más típico. Es decir, aquí veis, aquí está la vulva, fijaros que hay una línea de erosiones, ulceraciones sobre un lecho más o menos eritematoso, y que esta piel se ha ido atrofiando e hiperpigmentando. Esto es bastante característico del lupus. En humana, esta atrofia que se produce en la piel con lupus le llaman lupus atrophicus, porque esta piel de aquí, luego lo veréis mejor en otro paciente, se queda bastante adelgazada y inflamada. Esta es una paciente con lupus, esta es de Barcelona, no es de Boston, y aquí veis bien la vulva, hay zonas de despigmentación, zonas de hiperpigmentación, un borde de erosiones y con eritema, y esta piel que está, aquí lo veis bien,
bastante atrófica. Es decir, que se van produciendo una migración de este grupo de lesiones situadas exclusivamente en la vulva. El diagnóstico es relativamente fácil, basado en historia, cuadro clínico, analítica general que es normal, ANA negativo, y luego en la biopsia estudio histopatológico. El pronóstico de este lupus, de esta forma de lupus, es bueno y prácticamente todos los pacientes responden bien a un tratamiento que inicialmente es sistémico y tópico, es decir, empezamos a la vez con corticoides orales o tópicos y se migra a ciclosporina si el tratamiento tiene que prolongarse más tiempo. Aquí veis, por ejemplo, otro caso de esta forma testicular que aquí se ve más porque hay más perros intactos, sí, más perros no castrados. Y fijaros que también está afectado el prepucio. Este paciente es el mismo, es otro pastor alemán macho y veis aquí las lesiones ulcerativas en la bolsa escrotal y las mismas lesiones en la entrada o en torno al meato del pene. Y aquí lo veis durante el tratamiento. Fijaros cómo se va secando y va evolucionando. Estoy seguro que habéis visto lesiones de este tipo y cómo acaba prácticamente secándose totalmente la inflamación testicular, se hiperpigmenta y cómo desaparecen las lesiones del pene. Un caso clínico para que lo veáis, un caso además bastante reciente de Barcelona. Es una perra pastor alemán de 6 años de edad que tenía una lesión erosiva, inflamatoria vulvar desde hace más de 3 meses. Había ido a su veterinario varias veces y el veterinario o la veterinaria en este caso, había hecho varios tratamientos antibióticos sin mucha mejoría. Dudaba qué hacer, había hecho cultivos, lo que se hace en veterinaria, que tenemos una gran fe en hacer cultivos y cambiar de antibiótico, y no acababa de funcionar. Tenía la veterinaria la percepción de que esto podía ser un cuadro inmune y había dado un tratamiento con corticoides, pero un tiempo corto, porque si no tienes un diagnóstico es difícil decir vamos a hacer un tratamiento 2 meses con corticoides, porque no sabes en realidad qué estás haciendo. Es decir, que esta limitación en parte viene porque no tienes un diagnóstico sólido. El último tratamiento que se hizo, lo acordamos con la veterinaria, fue porque ella pensaba puede ser una dermatitis atópica, y es verdad que hay formas de dermatitis atópica que afectan solo una región, boca o región genital. Entonces pensamos, bueno, vamos a hacer un tratamiento con oclacitinib y a la vez aplicar una crema con ácido fusídico para eliminar toda infección secundaria y facilitar que cicatrice. Y esta perra tenía claramente prurito, es decir, que podría ser una forma solo de dermatitis atópica y no mejora en absoluto con oclacitinib. Hablé con la veterinaria y le digo, mira, es verdad que hay algunos casos de dermatitis atópica que con oclacitinib no mejoran, pero tenemos muchas cosas aquí que hacen pensar que esto no es una dermatitis atópica. Es decir, las lesiones persisten mucho, no ha respondido a oclacitinib, no ha respondido a antibióticos, ácido fusídico tópico. Son lesiones ulcerativas claras, yo creo que hay que biopsiarlo, la perra está bien. Y aquí la veis, esto es antes del oclacitinib. Fijaros, ahora es una pastora alemán de edad media, como casi todas. Fijaros que solo tiene lesión en esta zona, el resto del perro está bien. Es evidente que se lo lame porque aquí veis el color de saliva, el color normal en esta zona es mucho más claro. Hay color de saliva oxidada y cuando vais a la zona central veis las lesiones de diferente tipo. Vemos aquí las erosiones, no son puras úlceras todavía, y hay toda esta piel atrófica hiperpigmentada de esta zona central y un halo eritematoso que lo delimita. Esto es después del oclacitinib, es decir, estuvo 4 semanas o más o menos, o 4 o 5 semanas con oclacitinib y vuelve, está prácticamente igual o peor. Fijaros que cuando abres más el pliegue vulvar para ver las lesiones, claramente veis aquí este color de saliva oxidada, es decir, sigue rascándose, sigue lamiéndose, perdón, y aquí en medio tenemos una piel claramente atrófica con zonas de hiper y de despigmentación y múltiples áreas de erosión en torno a todo lo que es la vulva.
Aquí lo veis mejor. Fijaros el aspecto de la piel atrófica en la zona central. Toda esta piel aquí está bastante adelgazada, mucho más brillante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este paciente? Pues pueden ser varias cosas, es decir, podría ser una dermatitis atópica que no ha respondido al tratamiento y que las lesiones son consecuencia del lamido, pero es más probable con esta trayectoria de lesiones que sea un lupus eritematoso mucocutáneo o una candidiasis sumada a algún tipo de reacción alérgica. Incluso la perra tiene 6 años, hay que pensar en la posibilidad de que esté desarrollando un linfoma que empiece en la zona mucocutánea genital. Aquí veis las biopsias que tomamos. Si os fijáis, no es fácil biopsiar. Aquí tomamos una, aquí hay otra, aquí veis los puntos en color violeta. Es decir, normalmente cuando biopsias estas lesiones no coges ni piel totalmente ulcerada, porque las lesiones van a estar en la epidermis y si coges una úlcera no las vas a encontrar, ni tampoco te vas muy lejos a zonas que estén totalmente inactivas. Es decir, tienes que buscar una zona próxima a donde hay actividad inflamatoria, pero que mantenga la epidermis. Aquí tenéis las biopsias de esta paciente concreto. Fijaros que es un cuadro que histológicamente es muy agradecido porque de entrada ya ves que esto, los que hacéis patología, esto no es una dermatitis atópica. De momento ya te da la tranquilidad de decir, este enorme infiltrado inflamatorio que se llama lupoide o liquenoide, que sigue todo lo que es la unión entre, esto es un artefacto, esto no lo miréis, que sigue la epidermis y los folículos, este fuerte infiltrado, denso infiltrado inflamatorio, que está solo en la unión entre la epidermis y la dermis. Cuando vas hacia abajo va desapareciendo. Aquí ya no hay prácticamente inflamación. Es muy típico del lupus. Y cuando miras más de cerca lo que está pasando en esta zona entre... Lo que está pasando en esta zona entre... A ver si me sale el... Entre la epidermis y la dermis, vemos que lo que hay es daño, aquí vemos algunas células apoptóticas en el estrato basal, daño de los queratinocitos basales, hay incontinencia de pigmento en diferentes puntos y sobre todo este infiltrado muy denso linfoplasmocítico. Aquí lo veis mejor a mayores aumentos. Fijaros que una característica es este engrosamiento de la membrana basal. Normalmente la membrana basal ni se ve en las preparaciones histológicas. Esto en lupus sí que se ve que está engrosada y si os fijáis con un cierto detalle en lo que está pasando en la epidermis, se ve que a nivel de los estratos basales hay degeneración vacular de algunos queratinocitos, se ven células apoptóticas y este infiltrado lupoide superficial. El tratamiento es muy fácil, en general se inicia con corticoides tópicos y sistémicos. Yo en general como tópico utilizo la mometasona, pero hay otras opciones y prácticamente funcionan bien. La mometasona tiene la ventaja que es menos atrófica que otros y una piel que ya está muy atrofiada, si utilizas uno muy potente que genera fuerte atrofia cutánea, a veces puede ser perjudicial. Y aquí tenéis una pregunta. ¿Cuál de las siguientes lesiones histológicas estaría a pensar en un informe de biopsia? Que un paciente que tiene un cuadro eritematoso ulcerativo en zona vulvar presenta un lupus eritematoso mucocutáneo. A, presencia de abscesos de Potrier. B, apoptosis de queratinocitos en estratos superiores de la epidermis. C, hiperplasia epitelial psoriaciforme. D, infiltrado inflamatorio liquenoide plasmacítico. A ver qué pensáis. A, B, C, D. Sí, aquí era previsible esta separación en dos bloques. La respuesta correcta es la D. Es un infiltrado linfoplasmacítico en la unión dermoepitelial, un infiltrado liquenoide linfoplasmacítico. La apoptosis se ve, pero tiene que ser restringida al estrato basal. Es decir, cuando vemos apoptosis en múltiples estratos, generalmente pensamos en una alergia medicamentosa o en un eritema multiforme. Es decir, en el lupus la apoptosis es solo de las células basales,
porque está asociado, eso sería muy largo de explicar, a un tipo de patrón de proliferación de estas células, a una estructura de queratinas que tienen las células basales, que tienen una combinación de queratina 5 y 14, y es este perfil el que es atacado en el lupus. Por tanto, tiene que ser una apoptosis en estrato basal. Por último, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bien. Por último, más rápidamente, el tercer cuadro que yo os quería comentar es el síndrome de Sweet, ¿no? El síndrome de Sweet es un tipo especial de un grupo de enfermedades, así como en el lupus mucocutáneo, yo os decía, bueno, es una forma más de lupus, junto con todas las otras que tenemos, el vesiculoso, el exfoliativo, el discoide generalizado, el sistémico. El síndrome de Sweet es parte de un complejo, de un grupo de dermatosis que se llaman dermatosis neutrofílicas, que son dermatosis asociadas a una fuerte reacción neutrofílica estéril. Es decir, no hay una infección que cause esta dermatosis neutrofílica tan intensa. Y básicamente hay tres importantes que son muy comunes en personas y que en veterinaria se ven, sobre todo las dos últimas, que es la dermatosis subcorneal pustular, que es una dermatosis neutrofílica muy superficial en que se forman pústulas subcorneales neutrofílicas sin acantolisis. El síndrome de Sweet, que es una dermatosis superficial, pero no solo epidérmica, hay una infiltración neutrofílica en dermis superficial y en epidermis, formando placas y pústulas, y luego la dermatosis neutrofílica profunda por excelencia, que es el pioderma gangrenoso, que en personas es bastante frecuente, pero en perros se ve mucho menos. El síndrome de Sweet es interesante porque desde hace algunos años se están reportando casos en veterinaria y básicamente lo que pasa es que hay síndrome de Sweet, pero no lo diagnosticamos. Es decir, la gente sigue tratándolo como problemas infecciosos o como piodermas en general, ¿no? Yo solo hablaré de este síndrome que se conoce bien. Se describió, es una enfermedad relativamente reciente también en personas. La primera descripción la hizo un médico escocés, Robert Sweet, en el 64, un cuadro generalmente en mujeres, es más frecuente en el sexo femenino, que tenía, digamos, tres características. Un cuadro pustular generalizado, es decir, desaparecían de forma aguda pústulas generalizadas, pústulas que eran estériles, es decir, no se cultivaba una bacteria, un estafilococo de estas pústulas. El segundo característica es que tenían un cuadro febril, agudo, tenían fiebre, tenían astenia, hiporexia, tenían un cuadro malasia, estaban más cansadas. Y el tercer punto característico es en la analítica sanguínea tenía una neutrofilia bastante elevada, 30.000, 50.000, 40.000 neutrófilos. Este médico lo describió como un síndrome que se observaba ocasionalmente en personas, se ha ido describiendo mucho más, está bien caracterizado, si ponéis síndrome de Sweet hay de todo en PubMed. Se sabe que algunos casos están asociados a fármacos, y en veterinaria se ha descrito algún caso asociado a fármacos, sobre todo antibióticos, a vacunas en humana, a algún anticuerpo monoclonal, al dalimumab. Es decir, es una reacción exagerada neutrofílica. También se ha visto asociado a algunas leucemias. Hay mucha investigación sobre la patogenia, evidentemente en 10 minutos esto no se puede tocar. Parece que hay una desregulación de una citoquina que produce el crecimiento de neutrófilos, que se llama factor de crecimiento de granulocitos o de colonias de granulocitos. En cualquier caso, en humanas se conoce bien y además se sabe una cosa del síndrome de Sweet que refuerza el diagnóstico, y es que cuando le das un tratamiento con corticoides o con ciclosporina mejora muy rápidamente. Una respuesta espectacular a los corticoides y a la ciclosporina. El síndrome de Sweet en el perro hay muy pocos casos descritos.
si vais ahora a PubMed y ponéis Sweet Syndrome Dog, os van a hacer salir 4 o 5 referencias. Y todos son un perro cada una de ellas. Y prácticamente solo uno es un síndrome de Sweet. Otro es una dermatosis neutrofílica, pero es un pioderma gangrenoso, y lo sé porque lo publiqué yo, es decir, que está con este nombre, pero sale cuando ponéis síndrome de Sweet, sale, o yo lo publicamos en Barcelona con Marc Bardagí, de una perra que se llamaba Elsa, pastor alemán y tal. Y hay otro caso de Canadá, que es un teckel, que sí que es un síndrome de Sweet, y ahora hay uno reciente, publicado en el 2017, de afectación periocular bastante grave americano, que también probablemente es un síndrome de Sweet. Es decir, que hay pocos, pero se va consolidando más, empieza a estar en los libros, etc. Y en realidad, para calificar o para ser considerado síndrome de Sweet, tiene que tener lo mismo que os he dicho en personas. Es decir, tiene que haber una erupción eritematosa pustular generalizada, de presentación aguda, con cuadro sistémico, es decir, tiene que ser un perro que esté más asténico, más cansado, con fiebre, al menos en las fases iniciales, y tiene que tener neutrofilia. Y las biopsias son características de una dermatosis neutrofílica. En veterinaria hay algún caso así reportado anecdóticamente asociado a carprofeno. Probablemente hay algunos casos asociados a fármacos. Ahora veréis en los casos que yo os enseñaré, no lo supimos con claridad. Este es un caso de síndrome de Sweet de libro. Es un paciente de Estados Unidos, de Boston, que de forma muy aguda desarrolla este cuadro febril. Ya lo veis que el perro está que no se mueve para hacer las imágenes. Y lo que le ha parecido es un cuadro que, si no lo miras con mucho detalle, podría ser un pioderma generalizado, pero es verdad que hay lesiones, aquí las veréis, zonas multifocales de alopecia con descamación, pero cuando miras exactamente las lesiones que hay, veis unas pústulas, aquí se ve en la cara interna del pabellón auricular, muy grandes, amarillas, grandes formaciones pustulares. Creo que aquí la veis bien, esta pústula de aquí, que es una pústula grandota, aquí hay otra, y aquí hay múltiples, por todo el cuerpo, pústulas coalescentes con costras encima. Toda la parte abdominal está igual, ahora lo veréis a mayores aumentos. Cuando te acercas, ves que se están formando placas eritematosas, todo esto lo son, y a mayores aumentos veis que muchas de ellas van formando, aquí se ve mejor, son placas de tipo eritematoso que forman pústulas aplanadas, grandes, como esta de aquí, o esta otra que hay aquí, formaciones pustulares múltiples. Por tanto, lo que le aparece es como una erupción en placas eritematosas que forman pústulas amarillentas grandes y alargadas. Esta es la presentación típica. El diagnóstico, si hay los elementos típicos del síndrome de Sweet, no es difícil, es decir, es un cuadro bastante característico pustular, y hay que confirmar con citología y con histopatología, y si no se ha hecho con un cultivo, que las pústulas son neutrofílicas, que son estériles, que no hay bacterias, y que no es un pemfigo foliáceo, que podría uno pensar, esto podría confundirse con un pemfigo foliáceo. Ahora veréis las diferencias, ¿no? También hay que comprobar que en el hemograma hay neutrofilias importantes, 30 y 40.000 normalmente, y luego que la respuesta es muy buena y muy rápida a los corticoides, no como el pemfigo foliáceo, por ejemplo, que necesita más tiempo. Esta es una citología de estas pústulas que tenía el labrador negro que habéis visto. Fijaros que aparecen básicamente neutrófilos muy intactos, no hay cocos, y no son el neutrófilo degenerado, cargado de bacterias, son neutrófilos que parecen hemáticos, ¿no? ¿Verdad que hay algún macrófago, algún linfocito? No hace falta que os los enseñe porque los reconocéis, pero es fuertemente neutrofílico el resultado. Y si tomáis una biopsia, esta es la biopsia de este labrador, luego veréis otro caso,
lo que se observa claramente es esto, es decir, es un proceso, aquí veis una biopsia, otra vez, es un punch de unos milímetros, todo está pasando en la región más superficial, pero no exclusivamente en la epidermis. La dermis superficial está muy infiltrada por una población de células neutrofílicas. Y fijaros que lo que ocurre es que estos neutrófilos, a veces mezclados con eosinófilos, migran a través de la epidermis y forman estas costras y estas pústulas enormes que veías. Cuando miras en más detalle, se ve que no hay acantolisis, esta es la zona aumentada, que en este caso concreto, por ejemplo, había una mezcla con eosinófilos, hay muchos neutrófilos, pero también hay muchos eosinófilos, y forman esta pústula grande, aplanada, subcorneal. Y estos pacientes, cuando les das un tratamiento, empiezas un tratamiento con corticoides, mejoran rapidísimamente. Este es el mismo paciente, unas 2 semanas después, y ya veis que se está secando todo, y ya veis la actitud del perro que ha cambiado totalmente. La fiebre se le ha ido, el perro está bien, es un síndrome bastante bien. Y ahora os voy a enseñar un caso de aquí, de síndrome de Sweet, para que veáis todos los elementos y más o menos la dificultad que tiene su diagnóstico. Es un perro del año pasado, de diciembre más o menos, que todavía está muy bien, pero todavía no está totalmente dado de alta. Es un perro de Girona. Es una boxer de 10 años, una hembra, que había tenido historia de dermatitis atópica estacional. Me parece que ya me indican que hay que acelerar, ¿no? Básicamente, que tiene una historia de dermatitis atópica y esto va progresando con prurito medio, tiene unos episodios de fiebre y le queda como un cuadro cutáneo de pústulas y descamación generalizada, serologías de leishmaniosis múltiples siempre negativas. En el hemograma siempre ha tenido neutrofilia, en torno a 30.000 polinucleares y una moderada elevación de enzimas hepáticos, pero se han hecho muchas cosas. En un cultivo de una pústula, había tenido otros cultivos negativos, crece un estafilococo. Pensar que según cómo se tome el cultivo, si es de la superficie cutánea, es normal, puede que estés detectando simplemente una contaminación. Es decir, si no se coge bien de una pústula intacta, es difícil garantizar que es estéril. Encima tuvo la mala suerte que era un estafilococo medicino resistente y que solo le podían dar rifampicina, por tanto los veterinarios le dieron rifampicina y no mejoró nada. Habían hecho 2 biopsias en 2 laboratorios diferentes, no habían conseguido aclarar qué pasaba. Aquí tenéis, os he recortado porque me enviaron toda la información, el diagnóstico histopatológico, dermatitis hiperplástica, perivascular, mastocítica, linfocítica y plasmacítica. Falta neutrofílica, que era lo que más había, pero bueno, ya puestos a poner todas las células yo lo habría añadido. Moderada, crónica, con formación de pústulas intra y supra. Claro, esto, un veterinario te dice, ¿y qué hago yo con esto? Es decir, ¿qué es este? Esto no es obviamente culpa del patólogo, es de todo el proceso. Aquí la tenéis. Todos son perros que están con un cuadro bastante asténico, no son perros felices. Ya veis cómo está la paciente. Y todas estas zonas que ha desarrollado alopecia son las zonas donde se van desarrollando las pústulas. Y ahora las veréis a mayores aumentos. Son zonas de eritema relativamente grandes, que algunas de ellas tienen pústulas que se van secando y se transforman en placas. Aquí lo veis mejor. A ver si me funciona este puntero. Aquí veis las placas, otro. Esta es la extremidad. Prácticamente todo el cuerpo tiene lo mismo, múltiples placas eritematosas con pústulas bastante efímeras que se rompían, pero que es posible identificar que esto probablemente es una pústula que se ha roto y se ha secado, esta es otra. No tiene el aspecto típico de una pioderma, es decir, es un cuadro superficial, exudativo, costroso, eritematoso en un paciente con un cuadro febril asténico, ¿no? ¿Qué diagnóstico hicimos? Aquí incluimos varias cosas: pemphidofoliáceo, síndrome de Sweet, leishmaniosis,
dermatitis necrolítica superficial. La paciente había tenido también, yo lo he resumido porque no tengo mucho tiempo, había tenido, según los propietarios, algo de poliuria polidipsia y había un cuadro sistémico y, por tanto, bueno, había ciertas dudas de qué podía ser. Hicimos citología cutánea, se repitieron otra vez más las serologías de leishmaniosis, porque sabéis que hay una leishmaniosis pustular y siempre tienes dudas. Cuando hicimos el hemograma, nosotros nos daba 37.000 neutrófilos, la ecografía que se hizo abdominal era normal, incluidas adrenales, etc. Ya habían hecho 2 biopsias y, claro, decirle a los propietarios que aquí ya habían gastado 800 euros, decirle, y ahora vamos a hacer la tercera biopsia a ver si lo vemos. Le dijimos, bueno, mire, los laboratorios de patología aquí son muy amables. Dije, yo les pediría que me envíen unos cortes, me las vuelvo a mirar a ver si hay algo y si con aquello se puede diagnosticar, perfecto, y si no, tendrán que venir, porque son de Girona, a hacerlo y tal. En la citología se veían algunas células acantolíticas, es decir, lo digo porque desgraciadamente todavía hay gente que habla de decir, no, el pénfigo foliáceo se diagnostica con citología y tal. No se diagnostican pénfigos ni dermatosis con citología. Hay que hacer una biopsia, es decir, esto se ve en ocasiones células acantolíticas. Es verdad que se ven muchos neutrófilos, pero ver algunas células acantolíticas, yo las he buscado, no es excepcional en piodermas, en dermatomicosis y en otros. Me enviaron muy amablemente las 2 biopsias, los 2 laboratorios. En una no se veía prácticamente nada, yo creo que la muestra había lesiones muy inespecíficas, pero en otras sí que había de las muestras y además ahora te las envían escaneadas, es decir, que es como si tuvieses la preparación, la coges y yo la tengo en el ordenador, si luego hay tiempo, solo las enseñaré, te puedes mover, ampliar y tal, como si estuvieses en un microscopio. Y aquí sí que había lesiones muy diagnósticas de Sweet. Fijaros que aquí hay, si lo veis en esta zona aquí, estas son las pústulas que presentaba este paciente. Cuando las miras a mayores aumentos ves que en la dermis superficial hay toda una dermatosis neutrofílica y que esas células migran a formar una pústula, y cuando miras estas pústulas no son pústulas de pénfigo foliáceo, no hay acantolisis en grupos, básicamente lo que hay es migración brutal con fuerte edema en dermis superficial característico de síndrome de Sweet, ¿no? Por tanto, se inició un tratamiento con prednisona, el perro respondió fantástico, es decir, que los veterinarios están, la veterinaria y el veterinario están encantados, ha ido muy bien. Solo con prednisona empezamos con estas dosis, fue bajando. A los 10 días estaba a 18.000 neutrófilos prácticamente, o muy cerca de normal, y ahora recientemente estaba solo con 10 miligramos de prednisona cada 2 días y está prácticamente totalmente normal, y yo no preveo que tenga más complicaciones. Por tanto, resumiendo, hemos visto 3 entidades relativamente poco caracterizadas o nuevas, pero que yo creo que existen, que van a persistir en los libros y que están ahora ya bien definidas desde la etiología hasta el tratamiento, que son la dermatosis liquenoide psoriasiforme, el lupus eritematoso mucocutáneo y el síndrome de Swift.